Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Me presento, mi nombre es John Ferreira, conferencista de este conocimiento, de esta sabiduría. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material, este ciclo de conferencias, en este momento de la fase B. Saludar también y dar las gracias a las diferentes personas que, como siempre, comparten las conferencias, que reaccionan al material para de esta manera pues poder llegar a más personas, llegar a un público nuevo y poder, en el fondo, poder llegar a todas aquellas personas que estén buscando una sabiduría que les permita el despertar. También, como siempre, saludar y dar las gracias a los administradores de los diferentes grupos que admiten este material, que de esta manera nos están permitiendo llegar a otras personas, llegar a todos aquellos que estén buscando pues la razón de vivir y tengan el material necesario para poder iniciar su propio trabajo interior. Dar las gracias a todos ellos. También recordarles a las personas nuevas, pueden revisar el ciclo de conferencias completo acá en la sección de videos de esta página. También si desean nos pueden escribir al WhatsApp. Ahí vamos a estar atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud. El enlace lo van a encontrar acá en la descripción. Ahí les vamos a poder enviar el material correspondiente a cada una de las conferencias y también estar resolviendo dudas e inquietudes. Entonces vamos a iniciar con lo que es el tema del día de hoy, que es la conferencia número 11 de la fase B, que es la segunda montaña. Entonces, esta conferencia es la continuidad a la conferencia anterior, que era la primera montaña. Entonces, vale aclarar que este es un tema informativo donde vamos a ver todo lo correspondiente al proceso de la segunda montaña. Ya hemos hablado del proceso de la segunda montaña, es la montaña de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque el Cristo, la fuerza cristónica que se ha desarrollado hasta ese momento, es la encargada de morir, o de matar, mejor dicho, nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Los yoes causa, los 7 pecados capitales. Por eso se habla que es la montaña del morir. Entonces vamos a explicar de una manera más detallada todo el proceso de la segunda montaña. Entonces vamos a iniciar, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlos. Entonces, antes de iniciar, ya con todo este proceso, cabe aclarar, veíamos que en la primera montaña, finalizando ya la primera montaña, se ha creado el alma humana, ¿sí? Manas, que ha de unirse con el alma divina, que es Budi, se da el matrimonio perfecto. Del matrimonio de estas dos almas van a ser el Cristo. En ese proceso se va a ver a la Madre Divina embarazada. Se va a dar el proceso del nacimiento del Cristo, el proceso de la Navidad, que es el evento más importante en la vida de cualquier ser humano. Entonces, cabe aclarar, para comenzar con este proceso de la segunda montaña, que en la segunda montaña van a ser el Cristo, ya que esta fuerza cristónica es la encargada de eliminar totalmente lo que queda de ego, ¿sí? Hemos hablado, finalizando la primera montaña se alcanza un porcentaje considerable de conciencia, más o menos el 70%. El restante queda lo más grotesco, lo más pesado, que son los yoes causa. Y no hay otra fuerza en el universo capaz de eliminar los yoes, es la pesadez de estos yoes, que es la fuerza del Cristo. Por eso se tiene que elegir sí o sí el camino directo, el camino crístico. Ahí es donde van a ser el Cristo, que es el encargado de eliminar los yoes causa. Entonces, cabe aclarar, vamos a verlo también en el transcurrir de la conferencia, que se va a dar el nacimiento del Cristo, el proceso de la Navidad. ¿Sí? Él nos va a ir acompañando, Él va a ir creciendo a medida de que nosotros vamos haciendo el trabajo, pero el nacimiento es diferente a encarnarlo, ya que el proceso de la encarnación se da en la quinta iniciación. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, ya iniciando la segunda montaña, ya habiendo pasado por todo este proceso que acabamos de explicar, el iniciado, la persona tiene que fabricar unos vehículos superiores a los que ya creó. Es decir, hasta este momento llega con los cuerpos solares, ¿sí? Que son unos cuerpos poderosos, pero el trabajo tiene que ir perfeccionándose cada vez
en octavas superiores. Es decir, entonces esos cuerpos de solares tienen que morir, tienen que ser recubiertos por el oro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos cuerpos van a resistir el voltaje del Cristo. Y el voltaje del Cristo es un voltaje muchísimo superior al fuego normal, ¿sí? Al fuego del Kundalini. Entonces, por eso no podríamos soportarlo con los cuerpos solares. Se tienen que fabricar los cuerpos de oro. Por eso se habla de que a medida de que se va avanzando en el trabajo, poco a poco se tiene que ir perfeccionando en octavas superiores. Entonces pasamos de unos cuerpos solares a unos cuerpos de oro, que son muchísimo más resistentes. Van a poder resistir el vigor, la fuerza del Cristo. O sea, cabe aclarar que estos cuerpos son el vehículo de nuestro ser, de nuestro Padre, y cada vez se deben ir perfeccionando. Si en algún momento se ha creído o hemos llegado a pensar quizás que la primera montaña es complicada, la segunda montaña es muchísimo más complicada, ¿sí? Se requiere verdadero anhelo y propósito, verdadera seriedad, ¿sí? Porque en la primera montaña uno, o sea, obviamente, tiene que haber seriedad, tiene que haber trabajo, porque si no, no hay avance, pero por ponerlo en alguna palabra, hay como más tranquilidad, ¿no? O sea, no hay tanta presión, o sea, como que va uno, entre comillas, como más tranquilo, entre comillas, ¿no? En cambio, la segunda montaña requiere muchísima más seriedad porque ya la ley divina está encima de uno, ¿sí? Verdaderamente, un iniciado, una persona empieza a tener importancia para la ley o valor, por ponerlo en otra palabra, para la ley cuando escoge el camino directo, cuando ya inicia la segunda montaña, pues ahí dice, ah, bueno, pues este sí quiere, como, parece que sí quiere hacer algo, ¿no? Por eso. Acá no se avanza sino es en torno a los tres factores de la revolución de la conciencia. Todo, todo paso, todo pensamiento, todo movimiento se va a dar en torno a los tres factores de la revolución de la conciencia. Hablamos hace un momento que la segunda montaña es la montaña del morir, ¿sí? Acá la muerte empieza a ser muchísimo más minuciosa. Ya no se pueden pasar detalles, ningún detalle. O sea, tiene que ser muchísimo más estudiada. Como hablamos, pues acá queda el porcentaje del ego más grotesco, más pesado. Y verdaderamente, si no se está muriendo, no se puede avanzar. Y no se puede quedar estático. Sube o baja, ¿sí? Y el que no está muriendo, pues va a bajar, tiene que bajar. Entonces vamos viendo que la muerte psicológica se vuelve fundamental para ir escalando en el proceso de la segunda montaña. Es precisamente solo muerte. Muerte psicológica es lo que más se le exige al iniciado, al maestro en este punto, para poder seguir avanzando. Ya en este proceso, pues no se puede descansar, no, como les decía, no es como en la primera montaña, que de cierta manera pues no hay tanta presión. En cambio acá, la ley divina está encima de uno, ¿sí? No es que, ay, estoy como cansado y hoy siento, hoy no, hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer sacrificio, hoy no voy a morir, me voy a recostar un poco. No es así. Verdaderamente le va a caer la ley divina a uno, bueno, ¿qué va a hacer? Circule, circule, le dicen a uno, ¿sí? Porque no se puede quedar quieto, tiene que avanzar. Entonces, todo el drama cósmico, todo el proceso que nos enseñó el Maestro Jesús, nos mostró a través de su obra, a través de su propio trabajo, lo que debemos pasar, todo eso el Maestro, el iniciado, tiene que pasarlo, tiene que vivirlo. Cabe aclarar que antes del Maestro Jesús, todo el drama cósmico, todo el proceso que se celebra de la Semana Santa, eh, lo mostró el Maestro Jesús en carne viva, o sea, ante la luz del mundo, para que todas las personas vieran lo que es el camino iniciático. Pero esto antes lo vivían los maestros internamente, ¿sí? Y de igual manera, pues se va a tener, se sigue viviendo,
¿sí? Muy consciente, paso a paso, muy consciente, porque no se puede avanzar sin conciencia. Realmente ese drama se vuelve tan consciente de que la persona llega a pensar de que lo está viviendo en carne viva, ¿sí? Cabe aclarar que esto se va viviendo en los mundos internos, pero de lo fuerte que es, pues la persona cree que en verdad está sucediendo en la tercera dimensión. Y realmente todos los pasos, cada paso que vivió el Maestro Jesús, de igual manera, el iniciado, el maestro, va a tener que vivirlos, ¿sí? Todos los procesos. Porque ya hemos hablado, ahí vemos las palabras del Maestro Jesús simbolizando las palabras del Cristo, de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, si no es por medio del Cristo. Y en verdad es así, no podemos llegar al Padre si no escogemos el camino directo, el camino estrecho y difícil. No podríamos llegar a la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre, si no morimos. Si no hay muerte psicológica, que el Cristo simboliza la muerte psicológica, si no hay muerte, no hay sabiduría. Es verdaderamente lo que esto nos está simbolizando, lo que esto nos expresa. Entonces, ya en la segunda montaña, el iniciado, el maestro, se da el lujo de encarnar el Cristo. Por eso se habla de que es el evento más importante en la vida de cualquier ser humano, ya que el Cristo es el salvador de mundos, es el salvador de planetas, es el salvador de nuestro mundo interior. Él es el que lo va a purificar y lo va a limpiar totalmente. Pero necesitamos llegar a ese punto. Nada es eh, gratis, no se va a dar porque sí, sino que nos lo tenemos que ganar. Todo se da con esfuerzos. Entonces, como hablamos hace un momento al principio, vale aclarar que el nacimiento y la encarnación son procesos distintos, ¿sí? Él va a nacer, como les hablaba, vamos a ver a la Madre Divina embarazada, se va a dar todo el proceso de la Navidad y va a nacer con una figura bellísima, que verdaderamente el verbo lo desfigura, ¿sí? Nuestra mente egoica no alcanza a imaginar lo que es verdaderamente el Cristo. Va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Es una belleza inmensurable. Sí, realmente pues hacemos una descripción general, pero no alcanza a describir lo que es verdaderamente el Cristo. Entonces, Él va a nacer, ¿sí? En el inicio de la primera montaña, Él va a nacer, pero de igual manera que el Moisés también lo toma la ley del 7. Y él va a nacer como un niño pequeñito y va a ir creciendo poco a poco en torno a los tres factores de la revolución de la conciencia. A medida de que el iniciado, el maestro, va a ir creando sus cuerpos, va a ir avanzando, el Cristo va a ir aumentando en poder, en sabiduría, en manifestación. Así como lo veíamos en el drama cósmico, el Maestro Jesús, él fue creciendo, se fue yendo a las sinagogas, enseñando. Todo ese proceso también se va a ir dando, ¿sí? Y él se va a ir alimentando con amor, porque el Cristo es amor. Entonces, a medida que el iniciado va creciendo, el niño va creciendo también, ¿sí? A medida que el iniciado va trabajando en los tres factores, va muriendo psicológicamente, va rescatando toda la conciencia que tiene que ir rescatando, va creando los cuerpos de oro. De igual manera, va a ir manifestándose con todo su poder, con toda su sabiduría, el Cristo. Él lo va acompañando ahí a uno, ¿sí? Poco a poco va a ir tomando poder sobre la máquina humana. Entonces va a ir despertando sus facultades terribles y poderosas, donde ya tiene poder sobre el cosmos y sobre todas las creaciones. Entonces, eh, a medida que se van creando los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos de oro, sus vehículos superiores, en el quinto cuerpo, ¿sí? En el cuerpo causal de oro, es donde se va a dar la encarnación, ¿sí? Él ya se va a unificar totalmente con nosotros, que es la iniciación venusta, ¿sí?
En ese momento es donde viene el trabajo crístico, ¿sí? Ahí es donde va a empezar a desintegrar el yo causa totalmente. Ahí, porque no puede quedar sombra del ego. En, de ninguna manera va a quedar sombra del yo, sombra del defecto psicológico. Entonces, acá se va a dar el proceso, eh, lo de los 12 trabajos de Hércules, ¿sí? De la antigua mitología griega. Esos 12 trabajos de Hércules están expresando o están simbolizando el trabajo del Cristo, ¿sí? El trabajo que tiene que hacer nuestro Cristo interior para eliminar los yoes causa. Entonces va a comenzar desde acá, ¿sí? Como hablamos, es la montaña del morir. Entonces en la quinta iniciación empieza el trabajo del Cristo, que es limpiar totalmente nuestra psicología, ¿sí? Eliminar los 7 pecados capitales, los 7 yoes causa. Este proceso lo hace el Cristo. Como les decía al principio, no hay fuerza en el universo capaz, no hay otra fuerza capaz de hacer este trabajo, ¿sí? Tiene que ser la fuerza del Cristo, la fuerza cristónica, capaz de eliminar los yoes causa. Porque sin eliminar el yo causa no podemos ingresar al absoluto. Al absoluto no se ingresa siendo multiplicidad. Se tiene que ser unidad. Por eso se tiene que dar todo este proceso. ¿Sí? Entonces, se puede haber encarnado, ¿sí?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de sí, pero aún así, esas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante el absoluto son mecánicos. Se tienen que unificar esas fuerzas. ¿Sí? Entonces estas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden penetrar el rayo de la creación porque la fuerza principal está dividida en tres. Se tiene que unificar, ¿sí? Y es un proceso que se va a dar entre la segunda montaña, finalizando la segunda montaña e iniciando la tercera montaña. Se tiene que dar ese proceso eh, para poder ingresar al absoluto. Entonces, una parte, un periodo, el primer periodo es el primer trabajo, o bueno, el trabajo general del Cristo, que es eliminar totalmente los yoes causa. Ese es el primer trabajo, ¿sí? Ahí ya quedan encarnadas las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se va a dar el proceso de la unificación de esas tres fuerzas, ¿sí? Por eso se dice que el Dios mismo tiene que morir, porque al haber encarnado estas tres fuerzas superiores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya es un Dios, capaz de crear por medio del Verbo. Aún así, estas tres fuerzas son mecánicas. Tienen que unificarse en estas tres fuerzas, ¿sí? Por medio del proceso de la gran muerte mística, ¿sí? Lo que conocemos como el proceso de la muerte y resurrección del Maestro Jesús, ¿sí? En este proceso de la muerte y resurrección, en la resurrección, es donde se va a dar este periodo. Entonces, de igual manera, pues cabe aclarar que van a haber conferencias posteriores en las cuales vamos a aclarar y profundizar este aspecto de la unificación de estas tres fuerzas, para que nazca o para poder ingresar al sagrado sol absoluto. Entonces, como tal, compañeros, esto es lo que es la conferencia. Verdaderamente es una conferencia corta, pero muy importante que nosotros la vayamos teniendo en cuenta. Cabe aclarar también, es una conferencia informativa. Este proceso cada uno de nosotros tiene que vivirlo internamente, ¿sí? Producto del trabajo, llegar hasta este punto. Debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestro mayor objetivo llegar hasta acá. Entonces, como tal, esto es lo que es la conferencia, compañeros. Muchas gracias. Espero haya quedado clara. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverla. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia.